¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Carta Robada, el programa en donde le damos o procuramos darle a usted elementos para comprender mejor lo que ocurre. Y hoy uno de esos asuntos que llaman la atención, que son peliagudos, ¿verdad? Atractivos, además de lo de la renuncia del Papa, además de lo de los asteroides que golpean la Tierra y que también le vamos a hablar de eso, está el caso de los pleitos al interior de las familias de los empresarios más prominentes aquí en el estado de Nuevo León, que son además, usted lo sabe, pues también muy prominentes a nivel nacional. Se están sucediendo ya muy seguido, por eso podemos entender que se trata de un fenómeno que está empezando a generalizarse, que no son casos aislados, que necesariamente existen tensiones al interior de estas familias de la oligarquía, ese es el término correcto, que por alguna razón están sucediendo. Vamos a ir a una explicación muy vieja sobre estos conflictos en términos de los libros que escribió la señora Irma Salinas Rocha, que murió hace algunos años, pero hizo algunas denuncias importantes acerca de la vida interna de estos grupos, pero también vamos a ir un poquito más allá tratando de encontrar las causas, por qué es esto que está sucediendo, por qué se ha venido tan fuerte en las últimas semanas, podríamos decirlo así, los enfrentamientos entre miembros de las diferentes familias de los empresarios más poderosos aquí en Nuevo León. Ese asunto por sí mismo es bastante importante y refleja lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Así que vamos a hablar de ese asunto. También le vamos a platicar a usted que Hugo Chávez, se dice, regresó a Venezuela, el presidente venezolano regresó y ya tiene un sucesor no internamente, porque él acaba de ganar una elección ahí en su país, sino un sucesor en lo que vendría siendo el liderazgo de los países disidentes, digamos, de América Latina frente a las políticas de la globalización o el consenso de Washington, como le llaman ellos, y que está expresado ahora en la persona de Rafael Correa, este joven presidente de Ecuador que acaba de consolidarse para un segundo periodo porque ganó arrolladoramente las elecciones este domingo. Luego de eso, vamos a pasar a informarle a usted acerca de lo que se está proponiendo para hacerle frente a la amenaza de los asteroides, que como ya vimos este fin de semana hubo varios, no solamente el de Rusia, sino que también se presentaron algunos acá en California y también acá en la isla de Cuba. Y esto quiere decir que la humanidad va a tener que hacerle frente a un nuevo problema, va a ser el nuevo reto de la ciencia. Y déjeme decirle a usted, estamos tan atrás en ese terreno que ni siquiera podemos detectar la entrada de un meteorito que vuele, digamos, a baja altura, como este que golpeó a Rusia ahora el fin de semana. No se le puede detectar por ninguna red de observatorios que se tienen. Esos observatorios están concentrados más bien en asteroides más grandes o ya muy ubicados dentro del sistema solar, pero hay muchos pequeñitos que pueden colarse, como quien dice, por la ventana e irse hasta la cocina, causando enorme destrucción porque tienen poder de megatones, poder de bombas atómicas o el equivalente a las bombas atómicas. Así que los rusos están proponiendo cosas importantes en ese terreno, están proponiendo una alianza de las naciones para una defensa estratégica de la Tierra, que se junten los recursos, las capacidades para poder hacerle frente a esa amenaza. No se trata de marcianos, no se trata de extraterrestres, no se trata de aliens, ni de zombies, ni de vampiros, se trata de aerolitos que pueden destruir ciudades enteras con el puro impacto. Así que vamos a hablar de todo este paquete y lo vamos a hacer después de estos mensajes.
Y bueno, pues le decíamos que vamos a tratar de escudriñar este asunto, esto que está sucediendo entre las familias más pudientes aquí del estado de Nuevo León. Tuvimos pues la oportunidad de mirar un video de un periódico local en donde se ve claramente un enfrentamiento entre miembros de la familia Garza Delgado, es decir, herederos directamente, nietos más bien de Roberto Garzazada Jr., que a su vez era hijo de uno de los fundadores del imperio industrial, más bien emporio industrial de Nuevo León. Así que son los Garza Delgado, se tiran hasta con la cubeta, se dicen cosas, en fin, una cosa realmente espeluznante, ¿verdad? Que uno le da inmediatamente la razón a aquellos libros que escribió la señora Irma Salinas Rocha a finales de los 70, especialmente aquel libro de 1977 que se llamaba Nostro Grupo. Nostro Grupo fue escrito junto con otros, ¿verdad? Los Meros Meros se llamaba el otro, y un tercero que no recuerdo su nombre, pero tal cual se llamaba, pero describía al interior de estas familias pues una dinámica muy perversa, digamos así, dominada por el egoísmo, las ambiciones, la competencia interna, etcétera, etcétera. Pero claro, uno decía en aquel tiempo, y muchos opinaban así, que pues la señora Irma Salinas Rocha, que venía también de esos círculos, ella por el lado de los Salinas, de la casa Salinas y Rocha, que ahora digamos mutó en la forma de Electra, con Salinas Pliego a la cabeza, y pues ya tienen Televisión Azteca, esa misma familia, pero pues había habido conflictos y ella pues había salido lastimada. De hecho, ella denunció que sus hijos habían sido despojados de el 95% o más de las acciones de Vitro en aquellos años, o sea, de 5,000 millones de pesos en acciones. A sus hijos, que eran varios, 5, les habían entregado solamente 40 millones, y los otros, los 4,860 millones de pesos en aquellos años, era un mundo de dinero. Bueno, esos fueron la familia Sada González, con Adrián Sada a la cabeza, joven. Así que desde entonces, pues, ya se daban este tipo de conflictos. Hemos visto últimamente, los que hemos visto en los últimos 2 años y los que hemos visto especialmente en las últimas 2 semanas, huelen a otra cosa, como que están motivados por otras razones y otros problemas que está enfrentando esta burguesía compradora, como podríamos definirlos adecuadamente, porque pues representan una perspectiva de no la construcción interna de una nación, no la construcción de una industria propia para el país o de una infraestructura propia, sino más bien son los que vienen jugando el rol de sustituir alguna importación, comprando el equipo afuera para fabricar adentro lo que ya no se quiere comprar afuera. Es decir, no son una oligarquía constructora de naciones, sino simplemente una burguesía compradora. Pero decía yo que ya lo que ha ocurrido últimamente, especialmente estos 2 enfrentamientos entre la familia Garza Delgado y el que hubo hace unas 2 o 3 semanas entre miembros de la familia Garza. Ellos se hacen llamar Garza la Güera por aquello de la connotación aristocrática, ¿verdad?, del apellido, pero en realidad pues son parte de, fueron dueños de la empresa Orión, Industrias Orión, que tenemos aquí en nuestras imágenes, pero también tenían, por razones de herencia, participación en FEMSA, el grupo que usted sabe manejaba la cervecería Cuauhtémoc hasta hace algunos años, que la vendió en el 2010. Así que estas familias tienen ese poder, ese nivel de riqueza, y sin embargo los ve ahora usted enfrentarse por cantidades que podríamos decir son menores, ¿verdad? Y también, pues, además, que el hecho curioso de que en la herencia, que se disputan los Garza Delgado, pues también metió la mano un Banco Santander, y al parecer hizo perdedizos, según las declaraciones de las hermanas
de Roberto Garza Delgado, hizo perdedizo unos $1,000 millones en acciones del Grupo Alfa. Así que estos son los personajes que están involucrados. Yo le decía que ya se están haciendo frecuentes estos enfrentamientos. Los hubo antes, hace unos años, un poco más civilizados. Hubo otro dentro de la familia Garza Lagüera, y luego antes, de una manera, digamos, más civilizada, más elegante, los hermanos Clarión, los primos, mejor dicho, Canales Clarión, de un exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales, y los de Eugenio Clarión Reyes Retana, que eran primos. Bueno, pues también se dividieron, se separó la empresa. IMSA se redujo a otra con otro nombre, pero aquello fue, como le diré yo, civilizado, mediante abogados, acuerdos comunes, pactados, sin conflicto, pero eran también una división. Sin embargo, déjeme decirle que la constante en todos estos casos, tanto en el caso de FEMSA, tanto en el caso de la empresa o Industrias Orión, tanto en el caso de la empresa IMSA, de los Clarión, y en otros casos, siempre la tónica es que se suceden estos conflictos, ya sea porque se venden las empresas, o mejor dicho, posteriormente a que las grandes empresas son vendidas por razones diversas, principalmente por problemas financieros, como ocurrió nítidamente en el caso de la venta de Ilsamex, esta empresa del acero, la más grande empresa acerera del país, que era vendida en el 2005 a esta transnacional llamada Ternium. Ahí fue donde la familia Garza Delgado fue afectada directamente, porque pues ellos eran los propietarios mayoritarios de esta empresa, que les daba un poder estratégico enorme en el país, porque era una de las principales fuentes de acero para la industria de México. Y bueno, pasó a ser propiedad de Ternium, y las familias Garzazada, Fernández Garza y Garza Delgado, que eran las que y tenían el control de FEMSA, pues pasaron a un, digamos, lugar secundario dentro del esquema del dominio del Grupo Alfa, además de que se quedan sin acero. En el caso de los Clarión es parecido. Los Clarión vendieron sus empresas acereras, como también las de fabricación de LTH, la batería, ¿se acuerda usted? Acumuladores LTH. Bueno, pues ellos pasaron también a administrar de otra forma otros negocios, pues francamente menores, mientras algún grupo internacional se hacía cargo del control del acero o de las baterías o acumuladores. En todos esos casos, pues por supuesto que las empresas o los dueños de las empresas se quedan con liquidez, se quedan con dinero. Sin embargo, pasa a ser menor el rango y la importancia de su negocio. En el caso del Grupo Alfa, pues ellos pasaron a vender embutidos, a vender algunos artículos para el hogar, y también chasis, fíjese usted, y cabezas más bien cabezas de motores para diferentes empresas automotrices del mundo, lo cual pues es un negocio, ¿verdad? Pero no tiene la importancia estratégica. Es como una especie de gran maquiladora que no tiene la importancia estratégica de tener el control del acero de toda una nación. Así que ese debilitamiento político del empresariado es el que parece ser, junto con pues la mengua de los ingresos, del dinero. No es la misma pelearse por 200 millones que tener una empresa que genera 200 millones de ganancia tranquilamente cada año, ¿verdad? La escasez de recursos los hace enfrentarse, y eso es lo que parece ser que está ocurriendo ahora, porque pues son enfrentamientos por herencias. En el caso de los hermanos Garza Lagüera, ya lo habíamos reportado aquí hace 2 semanas, Ricardo
le tiró un balazo a su hermano porque había sido despedido en un puesto secundario que tenía dentro de Industrias Orión, una empresa que ellos habían vendido en su parte más importante, ¿verdad? La de muebles para baño. Así que parece ser que esta dinámica de decadencia está generando estos conflictos diferente a lo que describe Irma Salinas Rocha en los 70s y 80s, porque a partir del 78, 79, en los gobiernos de Echeverría y en los gobiernos de López Portillo, el grupo empresarial de Monterrey cobró un auge, crecieron al 1000% quizá en sus empresas, así que no era por escasez de dinero ni era por haber perdido sus posiciones, por lo que en aquel tiempo se enfrentaban, era más bien competencia normal por el dinero, por los puestos, por un evento memorable sin duda es el conflicto entre Garza Calderón y Garza Lagüera en aquellos años, cuando el gobierno de Martínez Domínguez, aquí en Nuevo León, de don Alfonso Martínez Domínguez, se enfrentaron ellos, pero bueno, pues hubo una mediación del propio gobernador, le decía yo, eran enfrentamientos más civilizados acerca de quién iba a controlar ese enorme emporio de cerveza en aquel tiempo, porque sí tenía cerveza, que era FEMSA. Así que eso está pasando ahora. Vamos a ir, después de estos mensajes, a tratar de encontrar las razones de por qué ocurre esta, falta de visión, esta falta de formación filosófica, ética, como dicen acá, ¿verdad?, en las universidades, que pudimos ver en el video, en el enfrentamiento de los Garza Delgado. ¿Qué pasó con esos empresarios? ¿Dónde se educaron? ¿Por qué tienen esa pobreza de recursos intelectuales, morales, filosóficos que exhiben en este video? Platicamos de eso después de estos mensajes. Bueno, que le decíamos entonces que esto de los acontecimientos de esta semana aquí, los enfrentamientos en estas diferentes semanas entre miembros de los grupos empresariales poderosos de Nuevo León, pues deben de tener su explicación. Estábamos recurriendo al libro que tenemos aquí en nuestra imagen, al libro de Irma Salinas Rocha, que es nuestra imagen 8, que tiene que ver con lo que sucedía por allá en los 70s al interior de estas familias, usted sabe, donde se intercalan y se mezclan apellidos como Sada, Muguerza, Zambrano, Garza, por supuesto, muchos de los Garzas, en fin, que todos ellos vinculados de alguna manera, ya sea por matrimonios, parentescos diversos, etcétera, y que tienen la propiedad de la mayor parte de las empresas grandes de aquí del estado, aunque cada una de estas empresas grandes concentra a determinado apellido, a determinada familia más que en otras. Así que si usted tiene, por ejemplo, a los Garza Delgado y los Fernández Garza en Alfa, también tiene a esa familia en Vitro o en la cervecería, aunque en menor proporción. Es una estructura como la del Fondi Veneciano, el Fondi Veneciano, que eran las mismas familias, las del control de todos los diversos bancos o los diversos negocios. Pero le decía, se están enfrentando ahora, están pasando al enfrentamiento por diferencias en cuanto a herencias, en cuanto a los recursos financieros, en fin, y bueno, en los enfrentamientos uno ve y nota de inmediato una cuestión que es muy, muy evidente, especialmente en este video que se publicó, que está circulando para el enfrentamiento entre María del Carmen Garza Delgado y su hermano Roberto Garza
Delgado, que venía acompañado de un equipo de guardaespaldas, y ahí lo que se dicen pues asombra, porque uno dice, es con tanto dinero, pues deberían ser gente muy educada, es gente que estudió, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, que tenemos aquí en nuestra imagen 10, también ellos reciben mucha formación en el IPADE, este organismo que también existe aquí fuerte en Monterrey, que es la imagen 11, y finalmente algunos de ellos, digamos, al menos la generación anterior, los que ya ahorita son mayores, estudiaron en la Universidad de Georgetown, que es donde por lo general prefería ir los miembros de las familias poderosas aquí en el estado. La Universidad de Georgetown pues les daba esa formación que ellos tienen, y fíjese usted que con esa formación es con la que precisamente pudieron ser embaucados, porque hubo un embaucamiento. El Grupo Monterrey, el famoso Grupo Monterrey de los años 70, 80, era muy poderoso y dejó de serlo, decayó, digámoslo así, y decayó porque ellos le entraron muy de lleno a otras cosas que, por ejemplo, empresarios del centro del país o de la Ciudad de México o el Estado de México siempre miraron con cierto recelo. Acuérdese usted que nosotros acá en el norte fuimos la región del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Aquí fue donde, digamos, se desató, se echó a andar. Aquí vino el presidente George Bush, padre, en aquellos años, a inaugurarlo y, bueno, como quien dice, a dar el banderazo para que empezara el libre comercio entre los dos países. Y mire, a partir de entonces, estas empresas poderosas tuvieron un auge y luego empezaron a endeudarse. De repente estaban muy endeudados y no podían sostenerse y empezaron a vender los fierros, como se dice acá, quiere decir ciertas partes del emporio. El caso de Vitro es muy claro, que vendió cristalería para salir de deudas, aunque claro, se declaró en suspensión de pagos en el 2009. Está el caso de Ilzamex, que ya comentábamos, que se vendió el acero. Está el caso de la FEMSA, que vendió la división cerveza, dice que porque iba a quedar mejor con el 20% de propiedad de Heineken, este grupo transnacional cervecero, pero bueno, pues se perdió la cervecería, que era el origen de la industria aquí en la región. Pero ideológicamente, estos empresarios educados, como le decía, en el ITESM, en el IPADE, en la Universidad de Georgetown y en otras partes también, por supuesto, creyeron o interpretaron por su formación intelectual todo ese proceso como algo positivo. Hasta que, ¿qué pasó? Pues entonces el país se hundió en la violencia, ¿verdad? A partir de los últimos 6, 8 años, empezaron las masacres, los secuestros, la inseguridad, se les metió el narcotráfico hasta sus propias colonias exclusivas ahí en San Pedro, y sin embargo, ellos no conectan, por esta deformación ideológica, no conectan esa tragedia que vive el país con lo que se hizo con la economía a partir de los 90, sino que piensan que la economía a partir de los 90 ha ido mejor. Bueno, ya no lo piensan tanto así porque Enrique Peña Nieto trae otro enfoque, ¿verdad?, para la industria, pero así lo pensaban, que todo había sido prosperidad y que todo estaba muy bien y habían sido muy buenas decisiones. Pero esas decisiones, ese viraje que dio la economía a partir de los 90 hacia una economía de libre mercado, de libre comercio, abandonando la protección a la economía interna, al menos el cuidado, ¿verdad?, de que las empresas sobrevivieran. Eso fue lo que condujo a su propia debacle a estos empresarios. Sin embargo, por la limitación ideológica, una especie de liberalismo económico británico al estilo ranchero, hágase cuenta usted, al estilo ranchero, de ponte a jalar, como habla así Mauricio Fernández, por ejemplo, ¿verdad?, que es uno de los líderes de esta oligarquía aquí en el Estado. Bueno, ese tipo de simplismo ideológico, de inmediatez ideológica es lo que los caracteriza. De esa manera no se dan cuenta de qué es lo que los está llevando a la pérdida de sus empresas y a los enfrentamientos que ahora estamos
presenciando. Vamos a pasar a otro asunto, nos vamos a ir a el sucesor internacional, no interno, no dentro de Venezuela, sino internacionalmente, de Hugo Chávez, que es precisamente Rafael Correa, que acaba de ganar las elecciones de calle, podríamos decir así, allá en Ecuador. Le platicamos de eso después de este mensaje. Y bueno, pues le decíamos que en este momento el más probable sucesor, al menos en lo internacional, de Hugo Chávez, el presidente venezolano, es precisamente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que acaba de reelegirse, ganar una elección con un 61% de los votos este domingo que pasó, y en donde su más cercano rival obtuvo solamente el 20% de los votos, y el resto se repartió entre otros 5 candidatos que tuvieron porcentajes mucho menores, incluyendo a Lucio Gutiérrez, que ya había sido presidente de Ecuador. Déjeme decirle que Ecuador es un país que pasó 10 años antes de la llegada de Rafael Correa, 10 años en donde los gobiernos no podían durar ni siquiera 2 años porque se caían. Está el caso que usted recordará de Bucaram, aquel famoso cantante que se soltaba cantando en los mítines. Está Jamil Maguad, está también el propio Lucio Gutiérrez, que cayeron por lo mismo. Llegaban, el Fondo Monetario Internacional es el que les dictaba las políticas y les decía: mira, vas a devaluar, vas a hacer esto, vas a recortar el gasto, vas a reducir la burocracia, vas a hacer bajar salarios, y inmediatamente, purrum, los gobiernos se caían, ¿verdad? Más o menos lo que vemos en Europa ahora, pero pues en aquellos años se decía que solamente sucedía acá en los países pobres, ¿no? En los países que no estamos desarrollados. Ahora ya se generalizó este escenario donde se imponen ciertas políticas y los gobiernos se vienen para abajo. El caso es que pues llegó Rafael Correa y estabilizó las cosas. Ellos tienen una política, y en esto es muy similar a lo que le hemos comentado aquí de Hugo Chávez, ¿verdad? Según dice Rafael Correa, y dio un discurso después de la victoria este domingo, dice: unidos, refiriéndose al pueblo de Ecuador, podemos someter, en función del bienestar de nuestro pueblo, al capital transnacional. Esa es la estrategia, es más o menos lo que hace Hugo Chávez, usar la renta petrolera para darle impulso a la economía interna, y ha tenido mucho éxito, igual que Hugo Chávez. Ha reducido la pobreza en un 40%, la marginación, le ha metido liquidez a la economía para que la gente pueda tener dinero. Vimos un reporte sobre el 2012 del Centro de Investigación de la Política Económica, un organismo ecuatoriano que da esa descripción, la parte de cómo se ha ayudado a la gente, porque, bueno, pues Rafael Correa pues también gobierna una nación petrolera. Lo que pasa es que pues ahí las cosas son muy proporcionalmente hablando, ¿verdad? Venezuela obtuvo en el 2012 $63,000 millones en ingresos petroleros. Ecuador solamente pudo lograr $11,000 millones. Estamos hablando de una diferencia casi de 6 veces entre lo que recibe un país y lo que recibe el otro. El gobierno de Correa destinó, fíjese usted, una tercera parte de esos recursos al propio desarrollo de Petroecuador, ¿verdad?, que es la empresa petrolera, y el
El resto se lo entregó al gobierno, o sea, al Estado, para que el Estado pudiera invertir en estos proyectos que le decía yo, generan, por ejemplo, más educación, más aulas, más acceso a la educación en todos los niveles, el tipo digamos, de ayuda que se le da a la población que ha sufrido empobrecimiento por no solo décadas, sino por siglos. Entonces Correa, con este triunfo, que por cierto dedicó a Hugo Chávez, se convierte en la figura más sólida del movimiento de países que Hugo Chávez llama bolivarianos, ¿verdad? O Alianza Bolivariana, pero que en realidad pues son naciones que se han resistido a las políticas que unos llaman neoliberales, otros llaman los dictados del consenso de Washington, otros llaman las políticas del FMI, pero el caso es que son países que han preferido resistirse, y ahí está Argentina, está Bolivia, está Ecuador, está Venezuela, por supuesto, Paraguay en ocasiones, y bueno, ellos se unificaban en torno a esa estrategia, pero también Hugo Chávez era, como quien dice, el sostén financiero de esa alianza, porque pues ayudó a Ecuador con recursos. Le platicábamos el otro día lo que le invirtió en Cuba, más de $6,000 millones, a Ecuador le dio cifras similares, y ayuda financieramente a Argentina, en fin, porque pues tiene muchísimos más recursos líquidos, digamos, que el resto de los países. Pero ahora que Chávez está enfermo, que puede o no puede hacer mucha actividad política, quizá se mantenga más bien dentro de su país, cuidándose, digamos, perfil bajo, tranquilamente, ¿verdad? Y eso va a permitir que Rafael Correa tome un papel más delantero, digámoslo así, más protagónico en el continente para pues la alianza, la convocatoria a los demás países que tienen esa perspectiva. Una cosa muy importante, ya para terminar con este asunto, es entender que tanto el gobierno de Ecuador como el gobierno como el gobierno de Venezuela tienen una gran proporción de sus ventas petroleras. Imagínese usted, Venezuela le está vendiendo a Petrochina, que tenemos aquí en una de nuestras últimas imágenes, Petrochina. Estamos pues ante la situación de que Venezuela le vende ya más de 500,000 barriles al día, y espera venderle a Petrochina para el 2015 1 millón de barriles diarios, fíjese usted. Bueno, pues Ecuador va más o menos en la misma dirección, lo cual quiere decir que son países que se están acercando mucho a China. Eso les da fortaleza, les da, digamos, al menos una protección económica, y eso es lo que explica esta alianza que se está realizando en el continente. Son países que buscan cierto desarrollo, que buscan progreso, que buscan sobre todo mitigar la pobreza, el sufrimiento de sus naciones. Así que eso es lo que tenemos, probablemente un nuevo líder a nivel continental, que es Rafael Correa, porque no son enchiladas, oiga usted, ganar una elección con el 61% de los votos en estos tiempos y luego ganarle a un banquero es algo de mucho peso. Vamos a regresar después de estos mensajes. Hay una situación seria para el planeta Tierra, no para ningún país, no para ningún gobierno, sino para todos los países y todos los gobiernos, que es precisamente la amenaza de estos meteoritos. Debe usted saber que por alguna razón, que probablemente sea el lugar en donde está situado el sistema solar en la galaxia en estos momentos quiere decir estos 3, 4, 5 mil años que vienen, ¿verdad? Va a estar en una situación en donde es más factible la llegada de estos asteroides. Hay 11 millones, déjeme decirle a usted, de asteroides,
chiquitos, ¿no? Pequeñitos de 50 metros para abajo, ¿verdad? Y hay solo 500,000 de asteroides más grandes de 50 metros, o sea, más grandecitos, que tienen un enorme poder destructivo, pero los 11 millones, esos son los que nos preocupan. Y mire, quien ha dado la cara por la humanidad, ahora sí, es este viceministro ruso Rogozin, que tenemos aquí en nuestra imagen, porque este hombre ha hecho inmediatamente, ya lo había hecho en el 2011, hecho un llamado inmediato después de que golpeó a su país este asteroide, un llamado, fíjese usted, a los Estados Unidos, que son supuestamente los rivales, ¿verdad? Y le dice, tenemos que cooperar junto con China, junto con otras naciones, también para construir una defensa estratégica de la Tierra. Una defensa estratégica de la Tierra, porque lo de los asteroides va a ir en creciendo. Y si en el 2011 nadie lo peló a Rogozin, pues ahora ha provocado ya mucha discusión. Y ahí es donde está el debate. Miren, no hay capacidad ninguna en todo el planeta Tierra, es decir, ningún país la tiene, de detectar a los asteroides pequeños, y menos a los que vuelan a baja altura, como fue este que usted pudo ver en los videos el viernes pasado. Ese venía muy bajito, digámoslo así, casi a la altura de un avión, ¿verdad? Por eso no lo pueden detectar los radares, que de por sí no detectan mucho, ni siquiera a los que están más arriba o a los que son más grandes. Así que es una gran deficiencia. Los rusos, según la Agencia del Espacio rusa, ellos están pensando incluso en rápidamente enviar pues una misión no tripulada, fíjese usted, no tripulada a la Luna, para ya implementar o colocar, así como el Curiosity en Marte, unos aparatos un poco más grandes, más pesados, que sean telescopios que permitan observar toda el área del sistema solar que no conocemos, y también las estrellas más lejanas. Mire, hay todo una cavidad, pues, que podríamos llamar, que está dentro o comprendida dentro de lo que podría ser el sistema solar, es decir, el núcleo del Sol y las órbitas de los planetas, que está llena de estos asteroides. Se supone que este meteorito que pegó, el chiquito, venía del cinturón de asteroides que está más allá de Júpiter. Fíjese usted, es un cinturón donde Kepler dijo que tenía que haber un planeta. No lo había, pero le atinó porque había un cinturón de asteroides, quiere decir probablemente un planeta que se desintegró o que no logró consolidarse como planeta. De allá dicen que venía este asteroide, fíjese usted. Quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que los asteroides están ahí, ya no es esto un asunto de ciencia ficción, ¿verdad? O de un cuento esos así de Duda o de Moisán, este hombre que viene aquí a echar mentiras. No, esto es muy serio. La humanidad entera depende de que se pueda lograr un mecanismo de defensa. Tenemos esta imagen de lo que fue la Iniciativa de Defensa Estratégica, el SDI, allá en los años 80, y que pues es el uso del láser, porque mire, la NASA tiene el enfoque, ya se lo habíamos comentado a usted la semana pasada, el enfoque de construir un vehículo para interceptar cuerpos de hipervelocidad, dicen ellos. Pero imagínese usted un vehículo que vaya a corretear, como quien dice, a un meteorito, y luego, ya que lo alcance, de darle matacuás, ¿verdad?, con una carga nuclear. Pues eso como que se antoja así como para unos 5,000 millones de años que logremos esas velocidades de 30 millas por segundo. Imagínese usted, 65,000 kilómetros por hora, que es la velocidad con que entró el meteorito ese que golpeó a Rusia. Así que es mejor recurrir a los haces o los rayos de alta energía, de alta concentración de energía, como es el caso de las armas de láser que se diseñaron precisamente en la Iniciativa de Defensa Estratégica allá en los años 80. Es más factible que se desarrolle en ese sentido por parte de las potencias como China, como Rusia, como los Estados Unidos, y en donde nosotros pudiéramos también, los mexicanos, participar. Eso sería una defensa más pronta del planeta.
Y pues hay que abogar porque se haga algo así y porque los gobiernos pongan atención y que no se hagan los oxisos, porque este asunto es muy serio, no es parte de la grilla, no es parte del mundo de la tenebra política, no tiene nada que ver con lo electoral ni nada, pero es extremadamente importante para la humanidad, para que podamos sobrevivir. Imagínense que nos cae un aerolito aquí en Monterrey y ni siquiera nos damos cuenta, o estamos esperando otro y resulta que entra por la puerta de atrás otro que no estábamos esperando, como ocurrió este fin de semana. Nuevo problema para la humanidad, nuevo desafío para la ciencia, es precisamente este sistema de defensa que tenemos que construir, los terrícolas, ahora sí que los terrícolas, ¿verdad?, para proteger nuestro planeta de esa amenaza externa de los aerolitos. Vamos a terminar hoy, ya se nos acabó el tiempo, pero pues ya sabe usted, lo esperamos aquí mañana justo a mediodía, a las 12 del día, aquí en Carta Robada, el programa que, como le decimos y le queremos insistir, no le da mera información, no le da meras noticias, esas las puede usted ver en cualquier otro informativo. Nosotros aquí le damos elementos para pues entender mejor lo que ocurre y lo que pudiera venir en el futuro. Hasta mañana.